¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cuántos están preparados para la palabra? Bienvenidos, un gusto saludarlos a todos. Los que vienen por primera vez, esta es su casa. Bienvenidos. Cuando gusten los esperamos aquí en los días de reunión. Y pues vamos a continuar nuestra reunión, mis hermanos, con la palabra. Antes de continuar con la palabra, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos les gustan orar? ¿Cuántos oran en su casa? Fíjese que últimamente hemos tenido mucho enfermo, ¿verdad? Mucho enfermo de todo. Y una vez platicaba con mi esposa porque había mucha enfermedad, mucha necesidad de todo tipo de oración. Y Dios me hacía ver cómo a veces somos egoístas. Digo, gracias a Dios no nos ha permitido tener un grupo de intercesión y de oración aquí en esta congregación, a través del cual pues constantemente estamos orando por las necesidades, pero a veces Dios me hace ver cómo somos egoístas, o personalizándolo un poco más, cómo era yo egoísta, ¿no? ¿En qué sentido? De que a veces cuando la necesidad es de otro, ni nos acordamos a veces de orar, ¿sí o no? Pero cuando la necesidad es propia de algún ser querido, lo mandamos a todos los grupos de WhatsApp para que oren. Y así pasa. Entonces, busquemos la oración. Ahorita nuestro hermano Dani oraba por algunas necesidades, y hay muchas más. Si usted tiene alguna necesidad, también acérquese para incluirla en el rol de oración de este grupo de intercesión, para que podamos estar intercediendo constantemente por esa necesidad. Amén. ¿Vamos a orar? Bueno, cierre sus ojos para poner en manos del Señor este tiempo. Bendito Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, por este precioso tiempo, por la alabanza, la adoración que nos permitiste levantar a ti, Señor, porque cuando te bendecimos con nuestros labios, cuando te bendecimos con lo profundo de nuestro corazón, nosotros somos llenos, Señor. Nosotros terminamos más bendecidos, Padre, por ti, llenos de tu presencia y gozosos de lo que tú estás obrando y seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias también por este tiempo, por la palabra que nos permites recibir, Padre, en esta tarde. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que podamos juntos crecer como iglesia, como miembros de tu cuerpo, Señor, para que seamos edificados los unos a los otros y podamos experimentar no una religiosidad, no una religión vana, sino la verdadera vida que viene de ti, Señor. Esa vida abundante que tú viniste a derramar a este mundo, Señor, y que sigues derramando por tu Espíritu Santo que nos has dado y por tu palabra. Gracias, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Habla a nuestros corazones y que podamos conocerte un poco más a través de este tiempo de enseñanza, Padre. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Rey. Amén. Abra su Biblia, mi hermano, en Lucas capítulo 9. Vamos a continuar con nuestra serie Jesús o Jesucristo, nuestro más grande ejemplo. Jesús, nuestro más grande ejemplo. Este es el tema número 8 de la serie que comenzamos hace ya algunas semanas. Y el tema de hoy es Jesús, mi ejemplo de determinación. Jesús, mi ejemplo de determinación. El día de hoy le añadimos una palabrita o dos letritas al título. Ahora le pusimos mi. Anteriormente los temas los habíamos estado manejando como Jesús, ejemplo de perdón, Jesús, ejemplo de humillación. Pero mi esposa, un día la caché que estaba diciendo, no, ya escuché la de Jesús, mi ejemplo de tal. Y yo volteaba y decía, le digo, oye, sí es cierto, vamos a hacerlo más personal. Porque Jesús debe ser mi ejemplo, no ejemplo solamente, debe ser mío. ¿Cuántos quieren apropiarse de ese ejemplo del Señor Jesucristo para ponerlo por obra en sus vidas? ¿Están dispuestos? Bueno, entonces, Jesucristo es mi ejemplo de determinación. Y también debe de ser el tuyo. En Lucas capítulo 9, versículo 21, dice la Escritura, cuando se cumplió el tiempo en que Él, ¿quién es Él? Jesucristo, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hasta ahí.
Este pasaje pudiera parecer simple, mi hermano. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9:51. Ya échenle la culpa a aquel. ¿Yo lo dije 21? Sí, échenme la culpa a mí. Lo bueno que la semana pasada vimos el perdón. Pero pareciera simple este pasaje, mi hermano. Algo que si tú lo lees o si estás leyendo la Biblia, quizá no te detienes a ver esa parte. Lo pasas por alto. Pero fíjese que Lucas, el escritor de este evangelio, a partir de este pasaje, Lucas comienza a describir el tiempo más difícil en la vida del Señor Jesucristo. Ahí comenzaba, a partir de este pasaje, cuando dice la Escritura que ya se estaban cumpliendo los días en que había de ser recibido arriba, comenzaba o daba inicio el tiempo más difícil en la vida del Señor. A partir de este momento, mis hermanos, el Señor comenzaría a experimentar el rechazo del mundo entero. Si tú lo lees, los pasajes siguientes hablan de que Jesús fue rechazado por los samaritanos. Posteriormente fue rechazado por otros hombres que aparentemente querían seguir al Señor, pero al momento de que se dieron cuenta que no es fácil la vida cristiana, mejor ya no le siguieron más. Desistieron de seguir a Jesús. Comenzaba a ser rechazado el Señor. Parecería que todo el mundo iba a estar en su contra, mi hermano. Era la preparación, dice la Escritura, para su glorificación. Se cumplían los días en que había de ser exaltado, dice la Escritura. Pero sabemos que antes de que fuese exaltado, debía el Señor terminar su carrera y pasar por muchas cosas difíciles. Cumplir el propósito por el cual había venido a esta tierra. Es como un profesionista, un doctor a lo mejor, de las carreras más complicadas y en las que se necesita más dedicación. Para obtener su título, un doctor necesita pasar por muchas cosas, por un proceso de esfuerzo, de desvelos, un proceso de sacrificio. Para obtener el título universitario o la maestría o incluso el doctorado que desea o que anhela. Bueno, en el caso del Señor Jesucristo era lo mismo, no podía ser exaltado sin que antes fuese humillado por el Padre a causa nuestra. La diferencia entre un profesionista y el Señor está en que el Señor Jesucristo no solo enfrentaría desvelos, mi hermano. El Señor Jesucristo tenía que enfrentar cosas más complicadas. A lo que Él esperaba antes de ser glorificado era el martirio, era la soledad, era la tortura, era la ira de Dios sobre su vida. No simplemente desvelos o estudios, sino que era lo que le esperaba al momento de que el Señor iba a ir a Jerusalén. Era lo que le esperaba cuando llegara allá. Sus discípulos lo iban a abandonar, lo iban a torturar, se iban a burlar de él y finalmente la ira del Padre iba a ser derramada sobre su vida. Y aún así dice la Escritura que afirmó su rostro para ir hacia allá. ¿Cuántos de nosotros tomaríamos la misma postura, mi hermano? Si nos dicen, si vas a la iglesia, allá te están esperando unos guachos, pelones, que van a torturarlos o van a sacrificarlos por causa de Cristo, conforme a la voluntad del Padre, ¿cuántos vendrían? Si sin tortura a veces faltamos, al menos que la alabanza sea una tortura, por como canta Andrés de bonito. Pero a veces, mi hermano, no venimos a la iglesia y Jesús dice en la Escritura que afirmó su rostro para ir a un lugar donde iba a experimentar la muerte, donde iba a experimentar el martirio, la tortura, la ira del Padre. Pero él estaba firme, sabiendo que era la voluntad de su Padre y era lo que él quería cumplir. ¿Cuántos de nosotros, repito, estaríamos dispuestos a imitar esa firmeza, esa determinación de parte del Señor? Aun cuando
sepamos que comenzarían días difíciles en nuestra vida, porque les repito, el Señor estaba iniciando un tiempo de rechazo. ¿Cuántos estarían dispuestos a iniciar un tiempo de rechazo de la sociedad? Porque ¿cuántos saben que eso es la vida cristiana? La vida cristiana es un completo rechazo. ¿A cuántos de ustedes los rechazó sus papás cuando se convirtieron a Cristo? O sus hermanos, o incluso sus hijos. Ay, papá, ya te hiciste en santo. Ya no bailas la bota. Y comienzan a ser rechazados. Así como el Señor Jesucristo comenzó a experimentarlo, un rechazo, ya no lo querían recibir en ningún lado. La vida cristiana es así, mi hermano. Cuando nosotros iniciamos, dice la Escritura que el Señor nos advirtió que enfrentaríamos el rechazo. Y aún incluso la muerte, si fuese necesario para el propósito de Dios. Pero hoy en día, mi hermano, vivimos días de incertidumbre, no hay determinación. Hoy vivimos tiempos de incertidumbre aún dentro de la iglesia cristiana. Tienes una lucha inmensa en tu corazón por si te levantas para asistir a la iglesia o no. Una lucha impresionante entre la carne y el espíritu que te dice, tengo que ir a la iglesia hoy. O me quedo en casa. Llego tarde o duermo 5 minutitos más y me gozo. Es una lucha tremenda. Ojalá el Señor Jesucristo hubiera tenido esas luchas en lugar de las que tuvo, ¿no? El Señor Jesucristo tuvo luchas impresionantes. Mi alma está angustiada hasta la muerte, decía. Hoy en día vivimos tiempos o días de mucha incertidumbre, de falta de decisiones. No hay carácter, mi hermano. No hay determinación en las personas. Los varones no deciden ser hombres. Son algo como parecido a un varón, pero no son hombres. No deciden cumplir su papel de varón, de sacerdote, de profeta, de pastor de su hogar. Lo pasan por alto, no deciden amar, ni deciden ser ejemplo de amor en su casa. No deciden honrar a Dios. Igualmente las mujeres no son determinantes en sus decisiones, no buscan a Dios, muchas no respetan el orden establecido por Dios. Y mucho menos deciden las mujeres prepararse para ser una ayuda idónea para su marido. Alguien que lo impulse a ser un varón conforme al corazón de Dios. No hay determinación. Los y las jóvenes no tienen convicciones propias. Son arrastrados por todo lo que el mundo piensa, por todo lo que el mundo dice que debe de ser. Ahí está el futbolista que se cortó el pelo de tal manera, ya están todos los jóvenes pensando que si se cortan el pelo igual, van a jugar igual de bien que él. Y no es así. Siguen las modas porque no tienen convicciones propias, son arrastrados por el mundo, cual paja por el viento. Hoy quieren una cosa y mañana quieren otra. Hoy quieren estudiar, mañana ya no. Hoy quieren ser bomberos, mañana quieren ser doctores. Y después ya no quieren ser nada. Quieren ser ninis. ¿Por qué? Porque no hay convicciones en los jóvenes. ¿Y qué decir de los matrimonios, mi hermano, que se están deshaciendo cada día más? Matrimonios fracturados, familias deshechas por causa de no tomar decisiones, de no asumir responsabilidades, de no pagar el precio, porque no hay un interés, no hay una importancia en las cosas. No hay una entrega, no hay una disposición a enfrentar la realidad que se está viviendo. No hay una disposición a buscar lo que es correcto, a buscar lo que es de Dios. No hay determinación. Es más fácil, mi hermano, para el mundo hacer un Dios a su pensamiento
que el mundo ajustarse al pensamiento de Dios. O personalizándolo un poco más, es más fácil, o me es más fácil hacerme un Dios conforme a mi razonamiento, que yo ajustarme al pensamiento de Dios, el Dios de la palabra, no el Dios de los folletos o de las revistas supuestamente bíblicas, que muchas veces no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Se prefiere, mi hermano, hoy en día el placer temporal que la felicidad eterna. Al mismo modo que Esaú prefirió comerse un plato de comida que la bendición de su padre por causa de su primogenitura. Y se desechan todas las bendiciones de Dios, tan solo por el hecho de tener un simple y sencillo placer temporal. Pero, mi hermano, necesitamos hombres y mujeres determinantes. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser hombres y cuántas mujeres determinantes? Determinantes en buscar lo que la palabra de Dios dice, lo que el Señor nos declara que es su voluntad a través de su palabra para ponerla por obra. Hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aun cuando esto, mi hermano, implique renunciar a mis pensamientos, aun cuando esto implique renunciar a mis sentimientos, a mis emociones, a mis deseos, a mis anhelos, a mis sueños, para poder hacer la voluntad de Dios. Necesitamos hacer, mi hermano y mi hermana, del comportamiento del Señor nuestro más grande ejemplo de determinación. ¿Cuántos están dispuestos a poner la mirada en Cristo Jesús? A imitarlo a Él. El pasaje que leímos al inicio de Lucas 9:51, en la Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera: cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. ¿Qué significa determinación? Esta palabra, mi hermano, según el diccionario, esterizo, es la palabra griega que se traduce por afirmar o por determinación, significa fortalecer, establecer en un lugar o decidir firmemente. ¿Cuántos han escuchado la frase coloquialmente que se dice: no, yo ya tengo mi postura, yo ya tomé una postura? Bueno, eso significa que te determinaste o te afirmaste en tus pensamientos o en lo que tú crees que es correcto. O ya tomé mi posición. ¿En qué posición estás? Bueno, eso significa afirmar, establecerte en un lugar de pensamiento, en un lugar de conducta. La determinación, mi hermano, y la firmeza están ampliamente ligadas con la toma de decisiones. ¿Cuántos tomamos decisiones todos los días? Tu vida está basada en decisiones, desde lo más simple hasta lo más difícil. Pero nuestra vida está basada totalmente en la toma de decisiones. Las decisiones que tomamos son el rumbo que decidimos tener en nuestra vida. En otras palabras, lo que tú eres hoy es el resultado de las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida. Y las decisiones que estás por tomar son las que van a marcar tu futuro. ¿En dónde vas a estar en día de mañana o en un año, 10 años, si Dios te permite vivirlos? Y estas decisiones tienen que ir impregnadas de una determinación y una firmeza. Ser determinado, mi hermano, significa ser una persona firme. Una persona con decisiones que son difícilmente inconmovibles. Una persona diligente, una persona constante en todas las cosas que tú haces, que tú vives. ¿Cuántos aman a su esposa el día de hoy? Los que tienen esposa. ¿Cuántos no la amaban ayer? Necesitamos amar a la esposa todos los días. Al fin y al cabo es lo que prometimos en el altar cuando nos casamos. Y si tú eres una persona determinado o determinada en amar a tu esposa o a tu esposo, las circunstancias no van a mover, va a ser inconmovible esa decisión de amarla aún a pesar de todo.
Es una característica, mi hermano, la determinación, que se va desarrollando a la medida que vamos creciendo espiritualmente. Es decir, entre más espiritual eres, significa que debes de ser más determinado y más firme en tus decisiones y en tus convicciones. Pero es muy fácil darnos cuenta si somos determinados o no. ¿Cómo? Pídele a Dios que te meta en una posición difícil. Pídele a Dios, Señor, quiero estar en una circunstancia bien tremenda. Y tú vas a saber si eres determinado. No le vamos a pedir esto, ¿verdad? Yo cuando inicié mi vida cristiana, pues ya ves, inicias con mucho amor, con mucho entusiasmo, pero con poco conocimiento. ¿Verdad? Tienes un conocimiento muy, muy vago de la Escritura, ¿no? Y yo cuando leía el libro de los Hechos, yo veía que el apóstol Pablo, se hablaba del apóstol Pablo y decía la Escritura, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ay, yo le oraba, Señor, muéstramelo, muéstrame cuánto es necesario padecer por tu nombre. Porque si Pablo fue utilizado así, decía, yo también quiero eso. Y ya conforme fui creciendo en la Escritura, le decía, Señor, perdóname por haberte pedido eso. No lo entendía, Señor. Porque es difícil, ¿verdad? Porque cuando estamos en circunstancias difíciles, adversas, es cuando se refleja o se evidencia qué tan firmes somos en nuestras convicciones. Qué tan determinados estamos en buscar los propósitos de Dios, en buscar la voluntad de Dios. Porque es una característica que se va desarrollando en la medida que vamos creciendo espiritualmente. Según se va formando una vida espiritual en nosotros, una vida gobernada por el Espíritu de Dios, es que nosotros vamos siendo cada vez más firmes y sólidos en la palabra. Lo contrario a una persona determinada o a una persona firme sería alguien endeble, alguien indeciso, alguien incluso cobarde, que se retracta constantemente de las decisiones que toma. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que poniendo su mano en el arado y voltea hacia atrás, no es digno, porque los cobardes no heredan el reino de Dios. Es lo contrario a ser una persona determinada. Una persona que vive en constante incertidumbre, no sabe lo que va a pasar el día de mañana y eso lo carcome por dentro. No le permite tener paz. Una persona que vive en constante mediocridad. Una persona mediocre es una persona que no cree al 100%. Una persona que cree que va a ser salvo por la fe, pero también continúa haciendo obras para ganar la salvación. Es una persona mediocre. Porque ¿cuántos saben que la salvación es por la fe? Las obras son resultado de tu fe. Y no te dan la salvación, sino la confirman en tu vida. Pero una persona que no es determinada es una persona mediocre. Una persona que no tiene convicciones suficientes para producir cambios en su vida. No se renueva constantemente en su manera de pensar, por lo tanto no entiende la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vienen las circunstancias difíciles y no da un buen testimonio. No da un buen testimonio. No que estabas lleno de Dios. No que eras una persona que lo buscaba y que tú me decías, busca a Dios y ponte a orar. Y ahora estás viviendo una enfermedad y te estás derrumbando. Estás negando, estás renegando contra Dios. Una persona que no es determinada es una persona que es insegura, mi hermano. Que tiene una inseguridad tremenda. Que tiene confusión en todo lo que hace, que es voluble, cambiante en su forma de pensar, en su humor incluso. Hoy está feliz, al rato está triste, después está enojado, al otro tiempo está temeroso. Es una persona voluble, cambiante, de opiniones. Yo te pregunto, ¿qué tan determinante somos ante la palabra de Dios? ¿Qué tan determinantes somos para creer lo que está escrito de la voluntad de Dios en su palabra? Como para ponerla por obra.
¿Cómo son nuestras decisiones? ¿Constantemente cambiantes? Y aquí hay un riesgo tremendo, mi hermano. Porque yo he conocido a lo largo de la vida cristiana personas que utilizan mucho la frase Dios me dijo. ¿Cuántos han escuchado hablar de esto? Es que Dios me dijo. Y resulta que siempre Dios no había dicho. Es una persona insegura. Es una persona cambiante. Es una persona que no tiene una firmeza en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. En una ocasión un pastor me aconsejaba diciendo, mejor di sentí en mi corazón. Es distinto. Es que yo sentí en mi corazón hacer esto. Yo sentí en mi corazón decirte esto. Así ya no le echas la culpa a Dios y ya no pones en mal tu propio testimonio diciendo que Dios te habla cuando no te habla. De lo contrario, refleja simplemente unas convicciones endebles, indecisiones, incertidumbres, que no son buenas en la vida del cristiano. Terminas por no saber cuándo Dios sí te habla y cuándo no te habla. Una vez un amigo decía que Dios le había dicho que no lo iban a operar. Tenía una enfermedad y decía, no, es que Dios me dijo que no me van a operar y que para su gloria toda la familia se va a enterar. ¿Y qué cree? Sí lo operaron. ¿Y cómo cree que quedó el testimonio? Digo, aprendes, ¿no? Este amigo aprendió a ser más sensible. O en otra ocasión, aún más complicado, una amiga decía que Dios le había dicho que su hijo iba a ser niño. Y que a él y a su esposo se los había confirmado. Los ecos decían que era niña y todo decía que era niña. No, es que Dios me dijo que era niño y que cuando nazca nos vamos a dar cuenta que es niño, y a su esposo también. Y como matrimonio estaban unidos en sus convicciones de que Dios les había hablado. Y nació, ¿y qué cree que fue? ¿O qué cree que es? Niña. Ese Dios me dijo es peligrosísimo, mi hermano. No te deja crecer a ti, te confunde y no te hace una persona firme en tus convicciones. Al rato no sabes si Dios te dijo que fueras a la iglesia o no. Porque ¿vas a venir a la iglesia? Si Dios quiere. No, pues no creo que Dios quiera, ¿verdad? Porque Él estableció para que no vayas. No, Dios le estableció para que vayamos, para que nos congreguemos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice la Escritura. En tu casa nadie te estimula al amor, nomás andas renegando. Pero cuando vienes te llenas y ves a los hermanos y vienes agüitado y ves a tu hermano feliz y primero te enojas, ¿de qué se ríe ese? Y después te comparte por qué está gozoso y te imparte su gozo y te vas tú también riéndote como loco. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la voluntad de Dios que nos lleva a una firmeza y a un crecimiento espiritual. Es importante, mi hermano, la determinación en la vida del cristiano. Es importante que tú seas un hombre y una mujer determinada en tus convicciones basadas en la palabra de Dios. Repito, basadas en la palabra de Dios. Porque ahí está el otro que tiene sus convicciones de que le habló un ángel y le dijo que hiciera un evangelio diferente. Pero esas convicciones son basura, no sirven de nada y van en contra de la Escritura. Pero como cristianos, como discípulos del Señor, como aprendices de Cristo e imitadores de su vida, nosotros tenemos que tener una convicción firme en las Escrituras. Tenemos que ser determinados en poner por obra lo que el Señor está declarando, que es su voluntad a través de la palabra. Dile al que tienes a un lado, tienes que ser firme y determinado. Y si es tu esposo y tu esposa, dile, viejo. De cariño. Pero es importante la determinación en la vida cristiana, mi hermano. La vida, de manera general, se basa en la toma de decisiones, ya lo dijimos, en medio de la cual surgen dos vertientes: las decisiones correctas y las decisiones incorrectas. Solamente decisiones correctas o incorrectas. Si tus decisiones están basadas en la palabra de Dios, por más incorrectas que piense el mundo que son,
mi hermano, son adecuadas y son correctas. Por más que el mundo piense que como mujercito, como joven, tiene que probar con muchos hombres, pero la mujercita toma la decisión de guardarse para su varón, es una decisión correcta, aun cuando el mundo diga que no lo es. El mundo dice que el matrimonio no es correcto, pero Dios dice que sí. Y nuestras decisiones, para que sean correctas, tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Y la vida, de manera general, está basada en este tipo de decisiones. Decisiones correctas, incorrectas. Por esta causa, la misma palabra nos declara que necesitamos avanzar en la vida cristiana, pero con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, quien es el comienzo de nuestra vida cristiana, pero quien también la culminará el día que estemos glorificados juntamente con Él. Así lo dice la Escritura en Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. De esa manera es como tiene que avanzar la vida cristiana. Si tú quieres vivir una vida cristiana con los ojos puestos en fulanito de tal, en Charles Spurgeon, porque se avienta muy buenos sermones, o se aventaba, que Dios lo tenga en su santa gloria, que se aventaba, no vas a crecer en la vida cristiana, no vas a avanzar, vas a llegar a ser un discípulo de Spurgeon, pero no de Cristo. Y tu carácter, como nunca conociste a Spurgeon, pues no va a tener una solidez, una definición, una firmeza, una determinación. Lo mismo pasa con tal hermano, con tal pastor. La vida cristiana se avanza cuando nuestros ojos están puestos en Jesucristo. Cuando nosotros miramos la vida cristiana como verdaderos discípulos del Señor. Es decir, como aprendices de Cristo. Cuando nosotros miramos la vida cristiana de esa manera, entonces trataremos de imitar su comportamiento. Sea cual sea lo que ya hemos visto, humillación, adoración, perdón, o en este caso determinación. Si tú ves la vida cristiana como alguien que necesita seguir a Jesús, poner los ojos en Él, entonces tú vas a aprender a ser una persona determinada. Así como Cristo Jesús, dice la Escritura, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Se determinó a cumplir el propósito por el cual había venido. La determinación y la firmeza del Señor Jesucristo, mi hermano, fue tal que aun cuando sabía lo que le esperaba en Jerusalén, no volvió atrás. No buscó treguas. No quiso congraciarse con Herodes o con Poncio Pilato a fin de no padecer. Él simplemente fue a Jerusalén y dejó que Dios se encargara de todo. ¿Se imaginan al Señor Jesucristo saliendo en la noche? ¿A dónde va, Señor? A orar. Y de repente como Nicodemo, oye, Poncio Pilato, mañana van a venir a entregarme, pero tú sabes, te pongo a la derecha del Padre conmigo. ¿Hizo eso el Señor? El Señor no buscó treguas, el Señor no buscó congraciarse a fin de no padecer. El Señor prosiguió hacia la meta, hacia el cumplimiento del propósito de Dios, pase lo que pase. Muchas veces queremos hacer treguas con el tránsito. ¿Cuántos han hecho treguas con tránsito? En el que yo te doy y tú me das, para que todos estemos en paz. No, nosotros como cristianos no estamos llamados a hacer treguas ni a congraciarnos con ningún tipo de circunstancia o persona para evitar el martirio, para evitar el sufrimiento o el rechazo. Muchos no mencionan en su casa a Cristo Jesús para que sus papás no se enojen. Para que no los rechacen, porque si no, no les hace el caldito de frijoles que tanto les gusta. No, mi hermano, Jesucristo fue determinado y fue firme en cumplir el propósito de Dios. Y es precisamente la determinación que debe de haber en cada uno de los que seguimos al Señor. Esto debe de ser una característica
natural del cristiano, de la vida del creyente. Aprender a tomar decisiones firmes, basadas en la palabra del Señor. No mentir, pues no mientas. Sé firme. No mires mujeres en la calle, sé firme, no mires a otras mujeres que no son tu esposa. Estaba escuchando una enseñanza de matrimonios que la hermana Marilú me pasó, de un pastor, y está buena, mi hermano, se las voy a pasar a todos los varones para que seamos más varones, seamos más hombres de Dios y menos machos. Decía, este predicador decía, si tú sales y comes de todo lo que ves en la calle, vas a llegar a tu casa y no vas a tener hambre. En otras palabras, si tú ves y estás viendo mujeres en la calle y estás viendo cosas que no tienes que ver, vas a llegar a tu casa y no vas a desear a tu esposa porque ya estás lleno. Tienes que ser firme, determinante de no llenarte con lo que el mundo te ofrece, para que entonces puedas llenarte en tu casa, en donde gobierno se supone que debe de gobernar la palabra, la presencia del Señor. Necesitamos aprender a tomar decisiones firmes, basadas en la Escritura, mi hermano, en la palabra de Dios. Muchos, mi hermano, ni siquiera han entrado a la vida cristiana, no por causa de que Dios no quiera, porque muchos se justifican diciendo, en el tiempo de Dios. Yo te pregunto, ¿cuál es el tiempo de Dios? Ya lo aprenderé en el tiempo de Dios. Pero Dios no tiene tiempo, mi hermano. Dios es eterno. El tiempo es tuyo y el tiempo es mío, y el Señor lo estableció para nosotros, para su creación. Y el tiempo llega en el momento en el cual tú tienes conocimiento de lo que Dios quiere que tú hagas y no lo haces, o sí lo haces. Tomas decisiones correctas o incorrectas. Pero muchos ni siquiera han nacido de nuevo, no por causa de Dios, sino porque no han decidido dejar el mundo. No han decidido afirmar sus convicciones. Porque aún el nacer de nuevo se trata de decisión. Y no estoy diciendo que nazco de nuevo cuando yo decido, no. Pero el Señor tiene la promesa de que si nosotros rendimos a Él nuestra vida, entonces Él nos hace nacer de nuevo. Ya me imagino a Dios, Señor, me arrepiento y te entrego mi vida y perdóname, creo en tu sacrificio. No, todavía no es tiempo. El Señor no es así. El Señor es firme en sus promesas. Y si Él dijo que cualquiera que le recibe le da la potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿qué cree que va a pasar cuando una persona se determina o decide entregarle su vida? Va a ser hecho hijo de Dios. Porque el Señor sí es firme en sus decisiones. El Señor, mi hermano, quizá no nos pida que seamos determinantes al ponernos en una situación de muerte. Es decir, quizá nunca vas a tener la oportunidad de demostrar una firmeza en tus decisiones estando en peligro de muerte. Porque ya no estamos en los tiempos en los que se vivía el apóstol Pablo. Ahora quizá lo más difícil que tengas que pasar es que tus papás te regañen o te rechacen, que te digan que ya estás muerto para ellos, o que te saque la lengua el del carro de enseguida porque te le metiste algo así. Y vas a tener la oportunidad de ser firme en tus decisiones. Pero quizá el Señor no nos pida ese tipo de determinaciones en peligro de muerte o nos permita pasar por ello. Pero sí nos pide que seamos determinantes en hacer lo que nos demanda en el rol que nos ha dado a cada uno de nosotros. El Señor te va a exigir determinación como esposo, para llevar la palabra a tu esposa, para santificarla y también para llenar a tus hijos, tal como lo dice la Escritura de la palabra de Dios. Te va a pedir cuentas de que seas determinante como padre, como hijo, como siervo, como miembro de su cuerpo. Eso sí te va a exigir el Señor, determinación. El Señor demanda firmeza ante la respuesta que cada uno de los seres creados a su imagen y semejanza le damos. Y aún más demanda firmeza en las respuestas de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levante su mano, quiero ver quién no, para ahorita evangelizarlo. Dios demanda respuestas firmes de sus hijos. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y cuántos les gusta que sus hijos no tomen decisiones firmes? O sea, que anden
Hijo, ve a la tienda. Ay, no, pues sí, no, pues no. Oye, no, pues es que... O ve a la tienda y se van las maquinitas. ¿Todavía existen las maquinitas? Yo creo que sí, ¿no? Se van las maquinitas, ¿o? ¿Cuánto les gusta que su... Mi hija tiene 2 años y no me gusta que no me haga caso? Amaris, ven. No. Ayer fuimos a un lugar donde había juegos y le decía, Amaris, ya vámonos. No. Amaris, ponte tus zapatos. No. Así simplemente, y le digo, mira, bueno, por lo menos es firme, ¿no? En decir no. Pero Dios quiere que sus hijos sean firmes, mi hermano, en la respuesta que le damos. Como aquella parábola en donde el Señor ilustra el reino de los cielos diciendo que un padre de familia tenía 2 hijos. Y le dijo a uno, ve a trabajar. Sí voy, le dijo, pero no fue. Y le dijo a otro, ve a trabajar, no. Pero arrepentido sí fue. Y dice el Señor, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ojo, no se especifica quién, ¿eh? El Señor nunca afirma que el segundo fue el que hizo la voluntad del Padre. No me cree, léalo ahí en su Biblia. O sea, simplemente el Señor quiere que las decisiones sean firmes, que sean en tiempo y que sean en forma. Sí, Señor, yo voy. Sí, Señor, yo hago. Sí, Señor, yo me comporto. Sí, Señor, yo pido perdón. Sí, Señor, yo me abstengo. Sí, Señor, yo doy lo que tenga que dar. Porque esas son las respuestas que el Señor quiere que le demos. ¿En qué cosas, mi hermano, necesitamos ser determinantes para dejar de practicarlas? ¿En qué cosas? Dejar de fumar, quizá. O quizá hay alguno aquí que todavía siga tomando grueso. Y se salga de aquí y sea compadre del expendio de allá. ¿Qué cosas necesitas ser determinante para que dejes de practicarlas? O por otro lado, mi hermano, ¿qué cosas necesitas? ¿En qué cosas necesitas ser determinante para comenzar a vivirlas? Porque la vida cristiana no solamente se trata de dejar, sino se trata de añadir. Dejar de tomar hasta los que están en el AA. O dejar de fumar. Yo conozco personas que dejaron de tomar y de fumar. Y asisten a las iglesias, pero no han añadido nada de carácter de Cristo. Y la vida cristiana, mi hermano, se necesita dejar ciertas cosas, pero también se necesita al mismo tiempo añadir otras. Perdona, pero añade el amor. Deja la pereza, pero añade la diligencia. Y para todo esto se necesita determinación. Se necesita que afirmes tu rostro para hacer las cosas que Dios te está demandando que hagas y para que dejes de hacer aquellas cosas que Dios también te demanda que dejes, para que participes de su santidad, para que seas cada vez más semejante al Señor Jesucristo. Se requiere, mi hermano, de determinación para cumplir el propósito de Dios. Ninguna persona que no sea determinada va a vivir en el plan y en el propósito de Dios. Puedes pensar que estás haciéndolo, pero quizá te llegue aquella sorpresa que les llegó a aquellos hombres que echaban fuera demonios, que profetizaban, que sanaban enfermos, que hacían muchos milagros, y te diga, no te conozco, no te conozco. En el caminar diario, mi hermano, o en la carrera de la fe, nos encontraremos con situaciones que quieran llevarnos a tomar decisiones que van en contra del Señor Jesucristo, en contra de sus mandamientos, en contra de su carácter de santidad o en contra de su dignidad. Y es precisamente en estos momentos en donde opera la firmeza de convicciones que nos lleven a permanecer fieles, sólidos, bien fundamentados. En una ocasión, un hombre dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Es lo mismo, van a venir situaciones que van a demandar de ti una solidez de convicciones. Y es ahí donde tú tienes que demostrar tu carácter cristiano, tu determinación para seguir
la palabra de Dios para cumplir el plan y el propósito de Dios. Se necesita la determinación en medio de la adversidad. ¿Cuántos han pasado situaciones difíciles? ¿Nadie? ¿Sí? Nomás le hacen así. Hemos pasado situaciones difíciles, pero ¿cuántas de esas situaciones difíciles las hemos pasado con firmeza en nuestras convicciones de lo que Dios demanda de nosotros? ¿Cuántas veces le hemos dado respuesta a Dios en medio de la adversidad? Una respuesta determinante en lo que Dios quiere que hagamos, en cómo Dios quiere que respondamos, vivamos. Recordemos, mi hermano, que aquellos que somos hijos de Dios nos volvemos el blanco del enemigo, aunque esté moreno. Quizá es la única ocasión en la que va a ser blanco, cuando se convierte en el blanco de Satanás. Nos convertimos en el blanco del enemigo, es decir, Satanás quien buscará hacernos caer a como dé lugar. Satanás busca hacerte caer. Satanás busca que tú seas fluctuante en tus convicciones. Y déjame decirte, mi hermano, que si la próxima semana no vienes a la iglesia, Satanás ya te hizo caer. Y es en serio. Porque cuando no venimos a la iglesia por pereza, Satanás está tomando ventaja sobre nuestras vidas. Satanás actúa principalmente en el terreno de la mente. Y es tan astuto, mi hermano, que implante ideas en tu mente que hace pensar que son cosas, que son pensamientos que surgieron de ti mismo, para que no veas que es Él quien te las está implantando. Tal como lo hizo con Eva. Al fin y al cabo, Satanás implantó en la mente de Eva una idea que ella creyó que salió de ella misma. De modo que al salir de su propia capacidad, se sentía lograda al desobedecer a Dios. Nos hace pensar que son cosas que salen de nosotros mismos. Por ejemplo, voy a tratar el mismo ejemplo de no ir a la iglesia o no venir a la iglesia para que no falte el próximo domingo. De repente te levantas con ganas de ir a la iglesia, pero te entra el pensamiento de, pero tienes muchas cosas que hacer. O como dice una persona, tengo que ir al tianguis y solamente en la mañana puedo ir. Y de repente Satanás te empieza a decir, no, pero tienes un chorro de cosas que hacer. Si vas a la iglesia te van a quitar, no, y luego si predica el Andrés, hora 40. Olvídate, no. No, mejor no vayas, aprovecha mejor el tiempo. No pasa nada. Y tú dices, no, sí es cierto, tengo razón. Y Satanás por atrás, como el diablito del Derbez. ¡Pam! Caíste. Porque Satanás actúa principalmente en el terreno de la mente. Te hace pensar, te implanta ideas para que creas que salieron de ti mismo con el fin de que no te sientas manipulado por él, sino que te sientas poderoso para tomar decisiones autónomas, pero que son fuera del carácter cristiano. ¿No quiso hacer lo mismo con el Señor Jesucristo? Al momento de que lo tentó en el desierto, ¿no quiso hacer lo mismo o no lo logró con Judas? Al momento que lo incitó para que entregara al Señor, lo incitó para que creyera a él que era lo mejor que podía hacer. Entregar al Señor por unas piezas de plata. O fue lo mismo que hizo con Ananías y Zafira, al sugerirles que podían sustraer del precio de la heredad. Y Pedro les dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Cuando somos hijos de Dios, mi hermano, nos convertimos en el blanco del enemigo y pasamos por circunstancias que nos demandan determinación. No solo esto, mi hermano, sino que también nos convertimos en enemigos del mundo.
quien vive sumergido en una ignorancia de Dios, contrario completamente a los mandamientos de Dios, tratará de embonar el pensamiento mundano con los principios cristianos, a fin de que aceptemos la forma de vivir del mundo, a fin de que aceptemos sus pensamientos y busquemos ajustar la santidad de Dios al estilo de vida del mundo. Un claro ejemplo está en las iglesias, que ya hay pastores transexuales. ¿Qué cosa tan más depravada, mi hermano? Pues no pasa nada. Dios lo creó así. No hay una determinación, no hay una firmeza en las convicciones de la palabra de Dios. Aún muchos pastores se han limitado en hablar el evangelio por miedo a que el mundo los rechace. Y no solamente pastores, muchos cristianos. Y tratan de embonar el pensamiento del mundo con la vida cristiana, de modo que ahora el cristiano ya se le es permitido decir albures. Y al cristiano ya se le es permitido contar chistes rojos o decir groserías, porque son demasiado maduros. Y sabe que las groserías no afectan su corazón. Yo me he encontrado personas de este tipo, que dicen groserías y piensan que no tienen nada de malo, cuando la Escritura claramente nos dice que debemos ser imitadores de Dios en todo. Y dice la Escritura que las palabras de Dios son santas, purificadas 7 veces en horno de fuego. El mundo tratará de embonar el pensamiento, su pensamiento con los pensamientos de Dios. Lo mismo quería que pasara el rey de Egipto con Moisés al permitirle ser libre, pero que dejara a sus hijos ahí. Te dejo libre, pero quédate aquí, sigue trabajando aquí. Es lo que pretendía el rey de Egipto al proponerle a Moisés que sí siguiera adorando a su Dios. Yo te permito que tú adores a Jehová, pero adóralo aquí en tierra de Egipto. Y no se puede adorar a Dios con un corazón en el mundo. Necesitamos ser determinantes. Además de esto, mi hermano, quizá el más perverso y difícil de tratar sea nuestra propia carne. La propia carne que se levanta en contra del pensamiento bíblico. De modo que el apóstol Pablo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Se levanta en contra del pensamiento bíblico y nos quiere llevar a cometer actos de desobediencia con la finalidad de satisfacer los deseos carnales, apartándonos así del plan y del propósito de Dios para nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias y para la iglesia. ¿Y cuántos saben que el enemigo más difícil y perverso es tu propia carne? Es nuestra propia carne. ¿Por qué? Porque se involucran sentimientos, se involucran emociones, se involucran deseos, anhelos profundos, incrustados en el corazón, afanes o incluso miedos. Fue por miedo que Pedro no se mantuvo firme en la decisión de seguir al Señor y lo negó 3 veces. Por miedo. ¿Cuántos miedosos hay aquí? ¿Cuántos creen en Cristo? Si no levantas la mano lo niegas. Muchas veces el miedo nos lleva a actuar en contra de Dios, en contra de nuestras convicciones o las convicciones que supuestamente tenemos de la palabra de Dios. El rey David pecó en contra de Dios también por causa de sus deseos carnales. Y no solamente cometió adulterio, sino que cometió asesinato, con tal de sostener un deseo arraigado en su corazón. La realidad, mi hermano, es que se necesita estar firmes y ser determinados para que ante todas estas cosas, sea Satanás, sea el mundo o sea nuestra propia carne, ante todas estas cosas mantengamos la misma firmeza que el Señor Jesucristo tuvo, aún en medio de todo, aún en medio del dolor, aún en medio del temor. Yo les hago una pregunta.
¿Fue difícil para el Señor Jesucristo cumplir con la voluntad del Padre? Dificilísimo, mi hermano. Para el Señor Jesucristo fue complicado cumplir con la voluntad del Padre. No le fue fácil. Indudablemente sí lo fue. Abre tu Biblia en Juan 12. En Juan capítulo 12, versículo 23, se nos narra lo difícil que fue para el Señor Jesucristo. Juan 12, 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Algo muy similar a lo que relata Lucas diciendo que ha llegado el tiempo para que Jesucristo sea exaltado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Versículo 25. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y aquí se involucra todo lo que les comentaba. Deseos, anhelos, sueños, todas aquellas cosas que satisfacen tu vida, pero te alejan de la voluntad de Dios. Todo el que busca estas cosas significa que ama su vida y terminará apartado de Dios, condenado en el infierno. Pero aquel que está dispuesto a renunciar a todas estas cosas, dice la Escritura, que para vida eterna la guarda. Si alguno me sirve, dice el versículo 26, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Versículo 27. ¿A qué se refería con ser levantado? Ser crucificado. O sea, puesto en el madero. Versículo 27. Ahora, ¿qué dice? Está turbada mi alma. ¿Cómo se encontraba el Señor Jesucristo? Turbado, afligido. En el monte oraba diciendo que estaba angustiado hasta morir. Así se sentía. ¿Cuántos se han sentido angustiados hasta la muerte? Que tengan una presión tan fuerte en sus vidas que piensen que se van a morir, que ya no van a soportar más, que ya no saben cómo hacerle. Bueno, el Señor Jesucristo se sentía así. Y después dice algo impresionante. ¿Y qué diré? Sálvame, Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado hasta ahora. O hasta esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y glorificaré otra vez. ¿Cuántos de nosotros estamos tan determinados a decirle, Señor, glorifícate en mi vida? Aún a pesar de todo. Porque eso se demanda de nosotros como hijos. ¿Qué le dirá al Padre? Quítame esto. Señor, hágase tu voluntad y glorifícate a través de esto. No es malo pedirle al Señor, mi hermano, pero si esa petición se vuelve un afán desmedido que termina por ignorar la voluntad y el propósito de Dios, entonces nos alejamos de ser instrumentos de Dios. Nos alejamos de ser instrumentos de honra para Dios, porque el Señor Jesucristo decía, glorifícate, ahora glorifica tu nombre. Yo no le voy a pedir al Padre que me quite de esto, porque para esto he venido. Yo mejor le voy a pedir al Padre que se glorifique en medio de esto. Sea enfermedad, sea escasez económica, sea muerte, lo que sea, Padre, glorifica tu nombre. Y si tú eres determinado como el Señor Jesucristo, obtendrás la misma respuesta que el Padre le dio al Hijo en ese momento. Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Porque es lo que el Padre quiere, glorificar su nombre a través de tu vida y de mi vida. Pero eso va a ser con base en la determinación, en la firmeza de nuestras convicciones, en buscar la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo en estos pasajes refleja una determinación en la convicción de que el día de la prueba había de llegar para Él y la esperaba. ¿Cuántos saben que para nosotros también va a llegar el día de la prueba? Un día vamos a pasar una circunstancia tan difícil, mi hermano,
que jamás hemos pasado antes, porque es parte de la vida cristiana. Y es parte de la oportunidad que Dios nos da como hijos de honrarle. Es como cuando tus papás llegan a viejitos y ya no pueden cuidarse solos. ¿Qué está pasando? ¿Se está volviendo una carga? No, Dios te está dando la oportunidad de que los honres, mi hermano, de que los cuides. Porque esa es la voluntad de Dios, ese es el propósito, el plan de Dios. El Señor Jesucristo tuvo una determinación para entender que estamos puestos para llevar mucho fruto. Él dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto no solamente se aplica a la vida de Jesús, se aplica a la vida de todos nosotros. Cuando estamos dispuestos a morir para que el nombre de Dios sea glorificado, porque para esto hemos sido llamados, para llevar mucho fruto. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta del fruto que estamos dando para Dios? ¿O cuántos de nosotros nos damos cuenta de las ramitas que apenas están saliendo? El Señor Jesucristo también fue determinado para entender que tenemos una promesa firme de una mejor vida. Porque lo que vivimos en este mundo no lo es todo, mi hermano. Si podemos experimentar plenitud y gozo en este mundo es en el corazón, dentro, porque las adversidades siguen. Pero la mejor vida que Dios nos promete no es simplemente interna, también es externa. ¿Cuántos saben que un día dice la Escritura que Dios enjugará toda lágrima y que ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte, porque las cosas ya pasaron, las cosas viejas pasaron? Bueno, esa es la mejor vida que el Señor nos promete y tenemos que estar determinados para entender esta promesa y para guardarnos y purificarnos en lo que se cumple. También tuvo determinación el Señor Jesucristo para no claudicar o para no desertar de la vida cristiana. Necesitamos ser determinados para no estar claudicando entre dos pensamientos, para no desertar de las cosas que el Señor nos demanda. Y necesitamos determinación para creer que estaremos con Cristo en su gloria eterna también. En 1 Corintios 15:58 el apóstol Pablo exhorta a la iglesia y dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos en esta vida, mi hermano, tiene propósito, nada es en vano. Y cada decisión que tú tomes, tienes que entenderla de esta manera, que la estás tomando para el cumplimiento de un propósito de Dios, que quizá en el momento no lo entiendes, pero va a ser revelado a futuro. Por lo tanto, debemos de mantenernos firmes y constantes. Y dice la Escritura, creciendo, no en el mismo lugar de siempre. Necesitas tener más amor, necesitas tener más perdón, necesitas tener más humillación, necesitas tener más mansedumbre, más templanza, más bondad, más paz, más gozo en tu vida. No el mismo gozo de siempre, no la misma determinación de siempre tampoco. Nosotros, mi hermano, tú y yo somos fruto de la perseverancia y de la determinación del Señor Jesucristo. ¿Cuántos sabían esto? Porque el Señor perseveró y porque el Señor se determinó a morir en una cruz, ahora tú y yo podemos estar en este lugar. De la misma forma, mi hermano y mi hermana, muchos otros pueden ser fruto de nuestra determinación. Muchos otros pueden venir a Cristo por causa de ver una vida determinada en convicciones firmes de la palabra de Dios. Así también lo aprendieron sus apóstoles y sus discípulos, de modo que aún en medio de la peor adversidad mantenían su mirada puesta en el galardón y no claudicaban, eran firmes. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 20. Hechos 20, 22, dice, vamos a leer hasta el 24. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, está hablando el apóstol Pablo,
Ahora, he aquí yo ligado yo en espíritu voy, ¿a dónde? A Jerusalén, también a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Al apóstol Pablo no le importaba nada más que honrar a Dios, porque así lo aprendió de Jesús, mi hermano. Así lo aprendió del Hijo. A Jesús no le importó ninguna otra cosa más que honrar al Padre. Y a Pablo tampoco le importó ninguna otra cosa más que honrar al Padre. A Juan, a Pedro, a ninguno le importó ninguna otra cosa más que honrar a Dios. Porque así lo aprendieron de Cristo. Y los discípulos de ellos también así lo aprendieron de los apóstoles. Muchos padres de la iglesia se determinaron a padecer por causa de Cristo, porque así lo vieron en sus maestros, en Pedro, en Juan. Un ejemplo de ello es Policarpo, mi hermano. Él sufrió la hoguera y la resistió y no negó al Señor. Se mantuvo firme, determinado en las cosas que Dios demandaba de él. Pero ese testimonio él lo aprendió de Juan, quien también era un hombre determinado, firme en sus convicciones. Diferente a la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel en su momento, en una situación de mediocridad delante de Dios. Fue un pueblo muy mediocre el pueblo de Israel. Un pueblo que constantemente ofendía a Dios. Un pueblo que constantemente lo defraudaba. De modo que Josué en el capítulo 24 de su libro, en el versículo 15, les dice: y si mal les parece servir a Jehová, entonces escojan a quién sirvan. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, los dioses de los egipcios, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Y la mujer le dijo: oye, mi amor, tú también. Porque el varón es responsable de su esposa. Vamos a la iglesia. Yo no soy cristiana, pero vamos a la iglesia para que escuches la palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes sirvan a quien quieran, pero yo voy a ser firme, yo voy a ser determinante, aun a pesar de lo que me venga. Me voy a esforzar y ser valiente. Me imagino que Josué estaba recordando las palabras que el Señor le dijo cuando inició su ministerio. Esfuérzate y sé valiente para cumplir todo lo que yo te mando. Y es la misma pregunta que Dios puede hacernos en estos tiempos. ¿A quién o a quiénes estás sirviendo? ¿A quién o a quiénes tú quieres servir? ¿Al diablo? ¿Al mundo? ¿A ti mismo? Porque tus decisiones van a estar basadas en quién es tu Señor y quién es tu amo. El Señor dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Mejor llámale Señor al diablo, porque las obras de tu Padre haces. Le dijo a los escribas y fariseos que supuestamente creían en él, pero querían matarlo. O mejor dile Señor al mundo porque te deleitas en él. O quizá llámate Señor a ti mismo porque vives guiado según tus razonamientos o según tus pensamientos. El pueblo de Israel se encontraba en esta condición. Cada quien hacía lo que bien le parecía, dice la Escritura después en el libro de los Jueces. Con el pasar de los años, este pueblo se desviaba constantemente hacia los ídolos. Buscaban dioses conforme a sus pensamientos y los adoraban. No podían tener hijos y como Dios no les respondía, ¿qué se hacían? Una diosa de la fertilidad. Para que me responda y sí pueda yo tener hijos.
Querían tener dinero, pero Dios no se los daba. ¿Qué se hacían? Un Dios del dinero. Un Dios del dinero, no digo cuál porque es una palabrota en nuestro vocabulario, obvio. Querían poder, se hacían un Dios que supuestamente les diera poder. Buscaban dioses conforme a sus pensamientos. Porque repito, es más fácil, mi hermano, hacernos un Dios falso que nos exima de responsabilidades a decidir confiar en Dios, aun a pesar de peligro de muerte o aun a pesar de cualquier circunstancia. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, el profeta Elías se enfrentó a 450 profetas de un Dios falso. Y en el versículo 21 del capítulo 18, Elías dice que se acercó al pueblo y le dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, entonces id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es decir, no sabían qué onda. No sabían qué rollo. No sabían si Jesús era Dios o no. Nomás porque su abuelita se lo dijo. No sabían si Dios de verdad tiene promesas. No sabían nada. Todo era de oídas solamente. No habían experimentado ni un tipo de relación con Dios. La palabra claudicar significa brincar. Es decir, que estos hombres andaban brincando entre dos pensamientos. Entre seguir los mandamientos de Dios o seguir los mandamientos de Baal. Que seguramente para la carne los de Baal eran más convenientes. Pero para nosotros como hijos de Dios, los pensamientos de Dios son nuestra prioridad, mi hermano. Lo que Dios piensa, lo que Dios dice es lo que debe de regir mi vida. También esta palabra claudicar significa cojear, andar cojo. ¿Cuántos llegaron arrastrando los pies? Porque no saben qué hacer con su vida. Porque ya están por tirar la toalla. No, dice la Escritura que necesitamos ser firmes, determinantes en los pensamientos de Dios. Dios se desagrada completamente de este tipo de comportamientos. Que un día digas que sí y el otro día digas que no. Que un día asistas a la iglesia y el otro día seas un dedo mocho en tu cuarto, ajeno del cuerpo. En Apocalipsis Dios se lo dijo a una iglesia: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Determínate si quieres seguir a Baal o quieres seguir a Dios. Si quieres obedecer la palabra o quieres darle más crédito a tus decisiones, a tus pensamientos. Nosotros, mi hermano, tenemos un Dios firme en sus decisiones. Un Dios que no miente. Un Dios que lo que ha dicho lo hará. Un Dios que no vacila. Un Dios que no juega. Un Dios que no anda con rodeos. Sino que todo lo que promete lo cumple. Todo lo que ha dicho, eso lo hace. Ese Dios tenemos. Y ese Dios tenemos que reflejar. Necesitamos armarnos de ese mismo pensamiento. Ser diligentes en lo que requiere diligencia. No perezosos. Manteniendo firme y sin fluctuar nuestras responsabilidades. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿O qué decisiones más bien no hemos tomado que ya deberíamos de haber tomado? La determinación, mi hermano, es una pieza clave para hacer la obra de Dios, para vivir una vida que le sea agradable, para enfrentar cualquier tipo de adversidad y mantenernos sin fluctuación. Es importante, es clave la determinación. Ser firmes, mi hermano, nos va a permitir experimentar la gracia, el cuidado de Dios hacia nuestras vidas. Cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, aún en medio de cualquier peligro o aún en medio de cualquier dificultad, entonces reflejamos que confiamos en Él. Y Dios se agrada de los que confían en Él y no los abandona. En una ocasión el apóstol Pablo le dijo a sus discípulos que tenía que ser llevado a Jerusalén y ahí lo iban a matar, porque Dios ya se lo había revelado. Entonces dice que las personas al escucharlo se acongojaron.
Y le dijeron: no, Pablo, no vayas a Jerusalén. Quédate aquí para que no te maten. Entonces Pablo dice en el versículo 13 de Hechos 21, que les respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? ¿Por qué en lugar de darme ánimo me quieren poner tropiezo? ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo, dice Pablo, escúchame bien, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Yo estoy dispuesto a todo. Dejen de estar llorando y de estar quebrantando el corazón. Mejor oren por mí, para que yo me mantenga firme. Esa es la misma actitud que tenemos que tener tú y yo, mi hermano. Se requiere de determinación para esperar en santidad el cumplimiento de la promesa del Señor. Necesitamos, mi hermano, ser determinantes, ser determinados. Determinación para hacer buen testimonio. Determinación para mantener una comunión con Dios. Determinación para seguir estudiando la palabra. Determinación para seguir en la obediencia a Dios. Determinación para seguir confiando en Dios. Determinación para seguir hacia la meta. Se necesita determinación para decirle no al mundo. Finalmente, mi hermano, la determinación es una característica más que debe de regir la vida del cristiano. Era algo claro en el Señor Jesucristo, era algo claro en los primeros discípulos que lo imitaron. De modo que pudieron resistir y pudieron avanzar en la vida cristiana. Y es algo que debe de ser claro también en nosotros. Convicciones firmes, determinantes. Comportarte como el Señor te demanda de que te comportes. Decir no cuando tengas que decir no. Y decir sí cuando tengas que hacerlo. Termino con este pasaje, mi hermano. Filipenses 3:13. Hablando el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sientes, esto también te lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Creemos en esto, mi hermano? ¿Realmente lo creemos? Necesitamos ser determinantes. Cierra tus ojos. Padre mío, Dios amado, yo te doy gracias, Señor, porque nos has amado de una manera impresionante. Eres paciente para con nosotros y nos enseñas y nos llamas con cuerdas de amor a vivir una vida en santidad, una vida firme, una vida que se determine a tomar decisiones correctas basadas en tu perfecta palabra. Señor, nos hace falta tanto. Como decía el apóstol Pablo, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero sí hago algo. No me quedo de brazos cruzados, no me quedo cómodo, no me siento en mis laureles, no, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta,
hacia el premio del supremo llamamiento. Porque hay otros que, para vergüenza, son enemigos de la cruz de Cristo. Basan sus pensamientos y sus razonamientos en lo que quieren, en lo que sienten, en lo que desean y anhelan, y no están dispuestos a morir a sí mismos, a determinar vivir en santidad, a determinar amar a la esposa, a determinar a respetar al marido, a determinar a instruir a los hijos. No están dispuestos a decirle no a la mentira, a la lascivia, a las fornicaciones o adulterios, al egoísmo, a la envidia. Y muchas veces son más determinantes para hacer lo malo que para lo bueno. Señor, no queremos estar en esa condición. Perdónanos si hemos caído en tal ejemplo de perdición, Señor. No, Padre, nosotros queremos seguirte a ti. Queremos imitarte a ti, mi amado Jesús. Y queremos darte toda la gloria a ti. Gracias, Padre mío, por este tiempo. Háblanos, fórmanos, ayúdanos. No podemos solos, Señor. Necesitamos de tu presencia y de tu gracia. Pero aquí estamos abriendo nuestro corazón para que tú operes en nuestra vida, para que tú perfecciones tu obra en nosotros. Gracias, Padre. Bendice cada uno de mis hermanos. Llénanos de tu gracia. Límpianos de toda maldad. Y ayúdanos, Señor, a ser personas, hijos de buen testimonio, que reflejen convicciones firmes en la palabra, de modo que nada nos mueva, ninguna tempestad, ninguna tentación, que nada nos aparte de tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Den un aplauso al Señor, mi hermano. ¿Cuántos de nosotros hicimos la tarea de la semana pasada? ¿O cuántos vienen aquí con rencores y amarguras, sí? La semana pasada aprendimos que tenemos que perdonar y también pedir perdón. Y ahora tenemos otra tarea. ¿Están dispuestos? La próxima semana le voy a preguntar. Es más, Alex, un cuaderno en la entrada. ¿Fuiste firme en tus convicciones? No estás siendo firme ahora, le dices. Que Dios los bendiga, mi hermano. Nos vemos primeramente el próximo domingo. Que tenga un bonito día y practiquemos la palabra de Dios. Tenemos reunión el miércoles de discipulado. Los invitamos, mi hermano. El discipulado es una cuestión muy doctrinal. Son cuestiones ya meramente de doctrina que es necesario que sepamos. Entonces, si quieren aprender acerca de los fundamentos de la vida cristiana, los invitamos el miércoles a las 7. Que Dios los bendiga.